es clasificación A, apto para toda la familia. Gentes amigos, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de este su espacio al despertar, como cada mañana, ya casi culminando la semana, pues ya este es el penúltimo día para que nosotros lleguemos a descansar. Buenos días, Wellington. Buenos días, David, así es. Estamos ya en la antesala del fin de semana, jueves 15 de octubre. Así es. Una edición más de este su espacio al despertar, el cual usted puede también darle seguimiento a través de todas las redes sociales. Las redes sociales del Canal 6, Canal del Sol, y también las redes sociales de nuestro espacio al despertar y las redes personales de David Salvador, Mega Production, Imagen de la Cartera de Raquel Liranzo, a quien enviamos saludos y le deseamos que se siga recuperando, y también en la nuestra personal Wellington Melo. ¿Cómo estás? Así es. Estamos bien, gracias a Dios, y nada, agradeciendo a esa legión de televidentes que cada día están con nosotros, y también, por supuesto, a aquellos que a través de las redes sociales nos hacen sus comentarios. O sea, nosotros les agradecemos inmensamente esos comentarios que realizan, aunque a nosotros no nos gusten algunos, porque por eso somos democráticos. Esa es la democracia. Esa es la democracia, así que no hay problema, usted puede hacer cualquier tipo de comentario, lógico, sin ofender a nadie. Es así, ¿no? Y se aceptan críticas constructivas. Sí, también. claro, esas críticas las aceptamos. Wellington, dentro del gobierno de Luis Abinader, apenas ya 2 meses que tiene ya prácticamente este gobierno, hay un ministerio que ha estado trabajando, los demás no sé, que como que no llegaron con una planificación, pero este señor sabía lo que iba, entiende lo que tiene que hacer, así que ha estado trabajando. Supe que estuvo en la Pucamaima, estuvo en la iglesia, en la Universidad Adventista, estuvo también con la UNEF, que es la Universidad Evangélica. En la UAS, primero estuvo en la todo. UAS, por supuesto, donde él fue rector. En un momento dado nos referimos al doctor Franklin García Fermín. Es un hombre que ha estado trabajando arduamente en ese ministerio del MESI. Ha puesto al MESI a funcionar. Es así, Franklin conoce bien las funciones de ese ministerio y desde el principio ha demostrado mucho manejo. Sí. Se ha reunido prácticamente con todos los sectores de universidades como ministro que tiene que ver con la regulación del sistema de educación superior en la República Dominicana. Así que hay que felicitar al doctor García Fermín y seguir augurándole éxitos en las funciones como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así es, mira, la Universidad Evangélica UNEF estará realizando un doctorado, o entrando lo que es el doctorado de ecología, algo, bueno, es con ecología, tiene que ver con ecología, y eso recibe el apoyo del MESI, algo interesante porque de hecho supe, bueno, ahí está, respaldará primer doctorado en agroecología, esta es la palabra correcta, pero no solo lo ha estado haciendo dándole respaldo a esta universidad, sino lo está haciendo con todas las universidades. De hecho, supe que a la Universidad Adventista Dominicana pues le propuso realizar doctorados aquí en el país, porque todo el que quiere hacer un doctorado, por ejemplo un pastor que quiere hacer un doctorado, tiene que irse fuera del país, o sea, en el ámbito de los adventistas. Y él, en una reunión que tuve el pasado fin de semana, pues le solicitó a ellos que abrieran la carpeta, la cátedra de doctorados aquí en la Universidad Adventista Dominicana,
Y nada, la universidad se puso en eso ya para que la gente no tenga que ir fuera del país a hacer un doctorado, sino que también lo puedan hacer aquí en su patria. Mira, Franklin tiene conocimiento de que el país tiene una debilidad en materia de cantidad de doctores, no solo los adventistas tienen ese problema, Sí. sino todos los profesionales. De hecho, recientemente la UAS y la Pucamaima inauguraron los primeros doctorados propios del país. Quiere decir Ya. que todo el que quiera hacer un doctorado Tiene que ir tiene ahí. que irse al extranjero. Entonces, por necesidad, aquí hay que construir una matrícula sólida de doctores para que las universidades puedan impartir doctorados propios y el que quiera hacer un PhD no tenga que irse a aguas extranjeras a realizarlo. Así que el doctor García Fermín lo sabe muy bien porque fue rector de la UAS y sabe además que trabajar para que el país construya una matrícula significativa de doctores va a permitir que nuestras universidades sean tomadas en cuenta en los rankings internacionales. Por eso usted ve que las universidades locales no son tomadas en cuenta en los rankings, porque hay dos factores fundamentales para que una universidad sea tomada en cuenta en un ranking, que es la cantidad de investigación y también la cantidad de doctores que tiene dentro de su matrícula profesoral, y en esos dos ámbitos tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir invirtiendo una mayor cantidad de recursos para que nuestras universidades sean de las mejores a nivel de la región. Así es. Bueno, así que una persona que conoce al dedillo lo que necesita el país en materia de educación, a una posición como esa, yo creo que es loable. Así que éxito, doctor. Lo estamos esperando por aquí también, Sí, porque después que se sentó ahí no lo han no no lo han dejado no se ha tranquilo, sentado, aunque lo hemos visto en otros espacios, pero Sí. en su momento Él vendrá sacará tiempo y va a venir a su exacto, casa. Exactamente. Él sabe que aquí siempre va a tener las puertas abiertas. Exacto. Wellington, siguen muchas informaciones interesantes. Hemos estado hablando estos días sobre el asunto de que si eres funcionario y no debe Ser suplidor del Estado. facturarles al Estado dominicano, pero hay alguna gente que como que no está de acuerdo con eso. No, hay un senador ahí que lo pusieron en evidencia, eso aquí nunca se había hecho de esa manera. Carlos Pimentel, señores, de verdad que está haciendo una gestión lo más próximo a la transparencia. Y tú puedes estar seguro que la cabeza de él la van a pedir, ¿eh? No, pero de seguro que eso debe estar en proceso. Entonces ha dicho que había un senador que era suplidor del Estado y nos enteramos que era Victoria Yet y salió Raudy Veloz a defenderse. Vamos a escuchar los argumentos del senador para justificar el que él sea a la vez legislador y al mismo tiempo suplidor del Estado. Señor director, por favor. Video del senador Victoria Yet. Exacto, que yo digo, pero de hecho he visto algunas personas que siguen también con ese tema como defendiendo esa parte, pero vamos a ver qué dice el senador. Relaciones públicas, existe un reglamento donde hay excepciones que permiten a cuando somos proveedores únicos, nosotros poder licitar cuando tenemos productos exclusivos y sustancia única, que es principalmente del programa protegido de salud pública, del programa de alto costo de salud pública. Simplemente eso de estar hablando, nosotros hemos sido proveedores de Estado de toda la vida, haciendo licitaciones transparentes y públicas, y de que ahora mismo yo no esté inhabilitado, está perfecto, pero tengo una excepción que me protege la ley, donde la Constitución está por encima de cualquier ley, que el derecho fundamental por la salud, que tiene que tener cada ciudadano, y el Estado mismo, que tiene que ser responsable de que se cumpla esos derechos fundamentales, es lo que le permiten a uno tratar de seguir con la operación misma que va a través de solicitudes cuando existe. Ahí vemos al senador defendiéndose como gato a boca arriba. A Mira, boca arriba. hay una frase que a mí me encanta de Séneca que dice que hay cosas que no las prohíbe la ley, pero las prohíbe la moral. O sea, porque él está diciendo que la Constitución lo ampara. Senador, por Dios, usted es un legislador, no se puede ser juez y parte, usted es un representante
ante el Congreso de la República Dominicana. Usted no puede hacer negocio con el Estado. Una gente que se respete inmediatamente llega a un puesto público, ya sea en el Estado o una representación congresual, lo primero que hace es despojarse de todo vínculo con el Estado, señor, porque eso, no es, eso es incompatible. No hay manera que usted argumente eso. No, para nada, para nada. Mira, hay gente inclusive que está justificando el que Kimberly, porque todo ha salido a relucir después del asunto que sacó Nuria sobre Kimberly, entonces han salido otros también, como los dos jueces de ayer, ahora el senador. Entonces, el asunto es que si, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestras compañías, son compañías pequeñas, vamos a llamarle micro, Entonces, si se presenta el senador, por ejemplo, con su compañía, solamente con una llamada resuelve eso. La influencia del senador, lo mismo va a pasar con el ministro. Entonces, por eso es que debe existir transparencia para darle oportunidad a otros. Porque si el senador se toma, por ejemplo, si hay 50 obras en el Estado y él consigue 40 de esas, entonces, ¿qué le está dejando a los demás que tenemos pequeñas empresas? Y yo no me creo eso de la exclusividad. Eso es algo que él lo argumenta, pero hay que investigar. Estoy seguro que lo que él vende, hay 10 o 15 empresarios más que también estén en capacidad de suplírselo al Estado. Así que esa no puede ser la justificación que usted plantea, señor senador. Y además de eso, usted recibe todos los meses también una cantidad de dinero como por el concepto del barrilito. ¿Cómo va a ser? Claro, aquí hay 2 senadores nada más que no usan ese dinero. Se demostró mediante una lista que anda circulando que solo Eduardo Estrella y Antonio Tavera Guzmán tienen compromiso con esta sociedad. Solo ellos en dos. torno a rechazar el barrilito. Entonces, después todo el mundo cogió su barrilito. La sociedad está fea entonces, porque solamente 2 senadores de 32. De 32. Le duele el pueblo y están en contra. Pero vamos a ver esa lista, porque el pueblo tiene que saber quiénes son esos senadores, para que no voten por ellos en las próximas elecciones. Que vean la cantidad de dinero que reciben. O sea, para que no voten por esas, no vamos a decir sinvergüenza, pero para que no voten por ellos. Miren, señores, ahí está el listado de esos senadores que recibieron, ahí están los que recibieron y los que no recibieron, lo que es ese dinerillo. El de Asua, por ejemplo, recibió una asignación ahora en septiembre de 769,000 jáquimas, es casi nada. Casi $1 millón de pesos. Eso aparte de su sueldo, David, hay que decirlo, No, claro, aparte de su sueldo. Aparte de su salario. El de Bauruco, 649,000. Pero es una población muy pequeña. Sí. Por lo menos, bueno. Pero entonces, ¿cuánto recibe el de Barahona? De Barahona, 739,000 pesos, señores. El de Dajabón. Dajabón recibe 619,000. Y el del Distrito Nacional, que es el Faride, que eso me sorprende, 1,059,000, aunque Faride ha dicho que ese dinero lo va a utilizar para pagar asesores. No está mal que ella pague asesores, pero ella había dicho que no lo iba a recibir. Pero lo está usando ese dinero. Utilizando, porque el senador puede decir, no, yo lo voy a utilizar para ayudar a las parturientas de mi provincia. Entonces, es una justificación. No, claro. Entonces, Faride, no estamos de acuerdo. Si tú dijiste no lo voy a utilizar, haga como debió Estrella, cumplir, le han entrado. Haga como Taveras Guzmán. Le han entrado por eso a Faride. Claro, porque ella hay que entrarle. Hay tuit viejo y mensaje viejo donde ella se oponía a eso y decía que eso era un instrumento al servicio de la corrupción. Entonces ella es parte de la corrupción, ahora es parte de la corrupción. Debió ser coherente, senadora Faride Raful. Usted tiene todo mi respeto, ha sido una legisladora que se ha manejado muy bien en su ejercicio, pero debió ser coherente y no aceptar esos fondos. El PRM es mayoría en el Congreso, en el Senado, debe tratar de que eso se elimine, como está diciendo el señor Manuel Esquea Guerrero en los últimos días, que ha asumido una campaña pública muy buena, para muy que eso se elimine. Sí. Eso tiene que ser eliminado.
Mira, Franklin Rodríguez recibe 1.059.000 también. Eso y ahí vi, señores, De barrilito, o sea, no estamos hablando, como tú decías ahorita, eso es aparte del sueldo, aparte de otras cositas que entran también, porque también. hay que estar claro. Entonces, Así oye, es. así no. Entonces así no. ahí escuché... Ese dinero se puede utilizar para el país, en Pero vez de claro. aplicarle tantos impuestos a los de abajo, a los que menos pueden. Cógelo, sáquenlo de ahí del barrilito, quiten el malvado barrilito y déselo al país. Y esta mañana escuché a un senador envalentonado, al de Pedernales, Dionis Sánchez. Dionis Ustedes saben Sánchez, que sí. ahora forma parte de la Fuerza del Pueblo, Sí, decir sí. que no, que él no va a renunciar a ese dinero, porque con ese dinero él ayuda a mucha gente, pero ¿dónde están las cuentas que rinden esos legisladores de cómo se gasta ese dinero? Yo quiero que me digan Interesante. cuántas veces han dicho, mire, yo repartí ese dinero de esta forma. No lo pueden hacer, porque eso no llega a donde tiene que llegar. No señores. llega a los pobres, no llega. Claro que no. Al pobre no llega. Lamentablemente. De lo que ellos se valen para decir que no, que están trabajando para los pobres, pero no está llegando. Ahora, si ellos, por ejemplo, crearan una comisión de alto nivel de gente de la sociedad civil honesta que diga, que garantice que ese dinero llegue a los pobres, entonces estamos de acuerdo en que sigue el barrilito. Así es. Si le llega a la gente, que Si usted le no se va a llegase. embolsillar la mayor parte de ese dinero. Para bebérselo de whisky. Sí, claro, y otras cosas más y andar que uno sabe. en vehículos súper lujosos. Sí, sí, Y sí. tenía hasta querida. Pero también. oye, vehículo súper lujoso, además del vehículo que le facilita Sí. el Estado a costilla del pueblo. De la exoneración. Oye, pero yo no sé, señores, porque nosotros tenemos un Estado, o sea, el pueblo paga al Estado para que el Estado administre las cosas del pueblo, pero parece todo lo contrario, que los del pueblo, que somos los que pagamos, somos no solo los subalternos, sino que somos los empleados de jalada de asada, No, pero es así. para que ellos vivan bien. Sí, porque si por lo menos el pueblo tuviera un retorno productivo en materia de Exactamente. servicios de calidad, infraestructura de calidad, educación de calidad, oye, la gente pagara sus impuestos contentos y no reclamara tanto, pero es que, señores, no se observa un retorno productivo. Para nada. Lo que observamos es muchos políticos haciendo millones. Haciendo millones, eso es así. Wellington, vamos a una pausa porque es que eso indigna, ¿eh? Vamos a la pausa, señor director. Es tiempo de mirar adelante. De recorrer nuevos caminos. De renovarse y crecer. De independizarte. Es tiempo de ponerte en movimiento. Regresa Expo Móvil. Avanza con el vehículo que quieras, nuevo o usado. Del 22 al 25 de octubre. Precalifícate desde hoy. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tu oportunidad es ahora. Curso de locución y oratoria. Domina las diversas técnicas y herramientas de la comunicación efectiva, a cargo del locutor y maestro David Salvador. Lectura de noticias, voz comercial, maestrías de ceremonias y técnicas de oratoria. No dejes pasar esta gran oportunidad. Inscríbete ahora al 829-836-0088. Impulsados por la fuerza de la dignidad, el trabajo y la innovación, de la mano de Leonel Fernández, muy pronto seremos la principal fuerza política en el corazón del pueblo. Inscríbete en línea y sé parte de esta maravillosa historia. Únete a esta fuerza, la fuerza del pueblo. Muchas
gracias por continuar con el desarrollo de este su espacio Al Despertar. David y amigos televidentes, en España el Estado fue condenado al pago de $211,000 a la familia de una mujer que fue asesinada en el 2016 por un militar de origen dominicano. Traigo esto a colación porque eso está vinculado a la violencia intrafamiliar allá, exacto, en la madre patria, donde las leyes son muy duras con ese tema. Entonces la mujer, antes de ser asesinada, intentó buscar ayuda en la policía y estos investigaron al esposo de ella y al no tener antecedentes dejaron a la persona libre y entonces esto desencadenó en la muerte de esa señora. Bueno, pues 4 años después, este caso llega a la justicia y el Estado es condenado a pagarle esa indemnización a la familia de la mujer. Entonces, esto debe servirle a República Dominicana de ejemplo, porque nosotros, a pesar de que como nación estamos a la cabeza de las estadísticas negativas en cuanto a violencia contra la mujer y feminicidios en la región de Latinoamérica, nosotros como que no definimos una estrategia contundente para enfrentar este flagelo, este problema. En España, por ejemplo, desde el 97 a la fecha se han venido desarrollando acciones en materia legal para que las políticas contra la violencia de género sean efectivas. Y esto fue desencadenado por un asesinato atroz contra una mujer. El Estado tomó acción. Aquí también necesitamos que se tomen acciones puntuales, serias, para que ese problema no se siga agudizando y para que cada día nos sigan cayendo mujeres a manos de hombres violentos y abusadores. Eso es así, y yo creo que para eso es que están los legisladores, para legislar por una justicia real y efectiva, no para estar politiqueando con esto, porque mira, ahí tenemos el bendito código que tú no sabes si favorece a quién es que favorece, al que delinque o aquel que, o sea, aquel que violenta o al que es violentado. O sea, tú no lo sabes, pero más al que violenta le da más, como más preponderancia, lamentablemente. En España son duras las leyes. Por ejemplo, en España un policía puede actuar contra una persona que esté cometiendo violencia física contra una mujer sin que haya una denuncia de por medio. No debe haber una denuncia para que usted actúe. Y otras cosas más. Cuando una mujer hace una denuncia, oiga, el Estado inmediatamente asume la protección de esa mujer. Que aquí todo lo contrario. Aquí la mandan para que sea... le mandan el papel. El papel con el mismo victimario, lamentablemente. Mira, Wellington, hay una situación que ha estado engorrosamente metida en nuestro país en los últimos días, en las últimas semanas ha sido de muchos comentarios, y es el caso de la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Mira, yo creo que hay personas que aspiran a dirigir, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, que por muchos años intentó Radamés Camacho ser presidente del ADP. Pasó por el ADP y fue un desastre. Lo intentó muchas veces y cuando llegó allí entonces fue un desastre. El alcalde de Santo Domingo Oeste intentó en varias ocasiones, primero dentro del PLD, estuvo siendo precandidato a la alcaldía. Recuerdo que se enfrentó a Mesa en un momento dado, José Manuel Mesa, perdió de José Manuel, luego volvió otra vez a intentarlo, perdió entonces ya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana por la alcaldía, luego ahora pasa al PRM y entonces logra ser el alcalde de Santo Domingo Oeste. José, que es el nombre del alcalde, yo creo que o lo están asesorando mal o él no se deja asesorar. Por ejemplo, este asunto de los buhoneros, vamos a llamarle buhonero para no mencionar la pulga, porque para mí es muy despectivo para las personas. Pequeños comerciantes que se reúnen los domingos en diferentes, bueno, ahí antes lo estaban haciendo en la Luperón, ellos están exigiendo que se les permita todavía reunirse allí por lo siguiente.
el alcalde lo saca del lugar, pero todavía ellos no tienen, o sea, le han dicho de un lugar, pero todavía no tienen el espacio para ellos trabajar. Ellos dicen que están perdiendo dinero desde que comenzó la pandemia, estamos hablando desde marzo. O dejando de ganar. O dejando de ganar, y que ya ellos no tienen más dinero para seguir sosteniendo su familia, porque tampoco reciben el patín, ni reciben ninguno de las ayudas que está dando el gobierno. Entonces, vamos a ver un reportaje que realizara nuestro colega John Guillot con relación a los buhoneros de ahí de la Luperón. Ellos fueron al palacio y esto fue lo que sucedió. Una vez más, los vendedores de la pulga protestan frente al Palacio Nacional, pidiendo a las autoridades les permitan reabrir sus negocios este domingo, hasta que se habilite la zona donde finalmente serán trasladados. Nosotros solamente estamos pidiendo que lo dejen trabajar lo que resta del año, que lo dejen trabajar lo que resta del año hasta que ellos nos ubiquen, que aquí hay gente que de la pandemia andan dando un golpe y se están cayendo a pedazos, que nos ayuden el gobierno, Luis Abinader, que lo deje trabajar lo que resta de año hasta que nos ubiquen allá en los terrenos que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este donó. Eso es lo único que pedimos, que lo dejen trabajar hasta el final de diciembre. Tras el éxodo que han venido atravesando desde el inicio de la pandemia, los vendedores aseguran estar hasta el cuello, ya que no reciben ninguna ayuda social y han consumido todos sus ahorros. Pero imagínese de marzo hasta octubre, usted paralizado, donde no se está produciendo un peso, donde no se nos permite vender. Encima de eso, abusivamente, el síndico de Santo Domingo Este, el ingeniero Andújar, aprovecha que nosotros estamos en un estado de emergencia, que estamos fuera del lugar, y la reacción de él es que nos va a sacar definitivamente de ahí, que no hay marcha atrás. Una comisión encabezada por el presidente de los vendedores depositó un documento en la alcaldía del Distrito Nacional y más tarde se trasladaron al Palacio Nacional, donde entregaron otro pliego de demandas a fin de que se les permita operar este domingo, ya que no pueden esperar más de 6 meses, tiempo que supuestamente se tomarían las autoridades en habilitar la zona donde serían ubicados. Soy John Guillot, retorno al despertar. Es tiempo de mirar adelante. De recorrer nuevos caminos. De renovarse y crecer. De independizarte. Es tiempo de ponerte en movimiento. Regresa Expo Móvil. Avanza con el vehículo que quieras, nuevo o usado. Del 22 al 25 de octubre. Precalifícate desde hoy. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tu oportunidad es ahora. Curso de locución y oratoria. Domina las diversas técnicas y herramientas de la comunicación efectiva, a cargo del locutor y maestro David Salvador. Lectura de noticias, voz comercial, maestrías de ceremonias y técnicas de oratoria. No dejes pasar esta gran oportunidad. Inscríbete ahora al 829-836-0088. Impulsados por la fuerza de la dignidad, el trabajo y la innovación, de la mano de Leonel Fernández, muy pronto seremos la principal fuerza política en el corazón del pueblo. Inscríbete en línea y sé parte de esta maravillosa historia. Únete a esta fuerza, la fuerza del pueblo.
señores, ya estamos de regreso en este su espacio Al Despertar y tenemos como invitado a un joven doctor ya, a pesar de la juventud, pues se ha estado capacitando en materia educativa, así que está con nosotros el doctor José Emilio de Jesús Mercedes. Es un joven muy trabajador, también, además de que ha estado imbuido en lo que es el mundo de la educación, es locutor, así que bienvenido José Emilio a este tu espacio Al Despertar. Muchísimas gracias, David Salvador, colega, hermano, compañero de batalla. Hemos tenido que estar en el mismo ring durante muchos años, compartiendo experiencia en el ámbito de la comunicación, entre otras. Y gracias también a nuestro colega Wellington por invitarnos a su espacio. Bienvenido José Emilio al Despertar temprano en la mañana. Sí. José Emilio, uno leyendo su currículum ve que tiene una ardua y vasta experiencia en materia educativa, y queremos hablar de un tema súper interesante con usted, doctor José Emilio, que tiene que ver con la educación inclusiva, la diversidad que quizás no se ha desarrollado a los niveles en que la sociedad lo necesita, pero bueno, se han hecho pininos y queremos que usted diga en qué nivel está ese aspecto a nivel educativo. Bueno, en República Dominicana hemos avanzado bastante, aunque como tú dices, estamos haciendo pininos, pero si hacemos una comparación del sistema educativo de hace más de 30, 20 años, en la actualidad pues hemos crecido porque disponemos de estructuras que han trabajado con el tema de atención a la diversidad y avanzando un poquito en lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Faltan muchas cosas, muchas herramientas técnicas y, si se puede decir, también un giro del modelo educativo, porque todavía el sistema educativo nuestro en términos de atención a la diversidad y la educación inclusiva todavía piensa en el sistema o en el modelo de educación especial. Entonces debe producirse un giro, un cambio para irnos de la educación especial a un sistema de educación inclusiva que contempla ahí la atención a la diversidad y los demás elementos que la componen. Porque el término inclusivo para mucha gente es desconocido. Amplíanos un poquito, porque hay gente que ha escuchado mucho el término. Recuerdo que allá en el Ministerio de Deportes, el pasado ministro Jaime David Fernández Mirabal utilizaba mucho el término inclusivo. Sí. Háblanos un poquito sobre esto y a qué altura está la República Dominicana con relación a este tema. Bueno, decir que el término inclusión no es un término nuevo, ni para República Dominicana, ni para el resto de los países de la región, ni el mundo, ya que a partir del año 1994, con encuentros que se han dado en diferentes países a través de seminarios, congresos, se ha comenzado a implementar el concepto, pero es a partir del año 2000, con investigadores como ISCON, que ha comenzado a utilizarlo. Aquí en República Dominicana, cuando hablamos de inclusión, al igual que en otros países, estamos hablando de que los seres humanos, para entenderlo de una manera más práctica, tenemos el mismo derecho, el mismo deber de participar o de ser partícipe de los diversos procesos. En la educación, todos los seres humanos, todas las personas, nacidas o no aquí en el país, hay que respetarle ese derecho a la educación, y así se hace y se hacen los esfuerzos, pero todavía hace falta mucho más para englobarlo a todo. Por ejemplo, el profesorado. Hay una parte del Magisterio Nacional que no conoce o no tiene las herramientas de cómo trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen algún tipo de necesidad o discapacidad. Y para eso entonces deben reforzarse las políticas públicas a nivel de educación. ¿Qué está haciendo en estos momentos en vista de eso que tú planteas, de que hay una debilidad en el aspecto formativo de la estructura de maestros del Ministerio de Educación? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para que su estructura docente tenga esa capacidad de enfrentar las habilidades propias que demanda el manejo de una persona con alguna discapacidad, alguna condición especial? En ese sentido, el Ministerio de Educación, propiamente hablando,
a través del INAFOCAN y el ISFODOSU, que son los institutos superiores de capacitación magisterial a nivel nacional, han implementado la formación de maestros a través de diplomados, a través de especialidades. En mi caso particular, yo soy egresado del ISFODOSU, que es el Instituto Superior Salomé Ureña, donde me formé en educación para la diversidad. Pero ¿qué sucede? Se están preparando muchos, pero no están ejerciendo, no están practicando esos conocimientos adquiridos, y hace falta mucho más, porque tenemos una población de docente a nivel nacional grande y que deben prestar atención a todos los estudiantes en sentido general, de manera que no en todos los centros educativos usted podrá llevar un niño, una niña, un adolescente, un joven con una necesidad o con una discapacidad y se lo van a atender, porque no cuenta muchas veces con ese profesional técnico que le debe prestar atención. Entonces, en ese sentido, debería el ministerio tener un instituto especializado para trabajar o formar más bien a los maestros en esos casos que tienen que ver con discapacidad. José Emilio, pero podría ser de que, aunque el maestro, como tú dices, por ejemplo, se han capacitado varios ahí en Codoso, pero es posible que desde la administración no se haya querido o no se haya hecho el esfuerzo para lograr que esto funcione correctamente. Por ejemplo, ahí tenemos varios especialistas en educación física, y tenemos la tanda extendida, pero no se utilizan los educadores físicos en sí, o sea, como debiera ser, porque tienen un material suficiente, pero no se está aprovechando ese conocimiento. Es posible que tal vez desde la administración o la dirección de los colegios que reciben la dirección desde el Ministerio de Educación tal vez no haya recibido esas directrices para que se amplíe esos conocimientos. Precisamente, y es lo que he venido diciendo a través de los medios que me invitan a compartir, a interactuar sobre esto de la educación inclusiva, y necesitamos motorizar esas capacidades que tienen esos maestros que el Ministerio de Educación no le está aprovechando. Luego de invertir el Estado en ello, no están utilizando esa capacidad. En mi caso en particular, lo que he hecho es seguir difundiendo, y a través de conferencias donde me invitan, ahí estoy compartiendo estos criterios, estas ideas. Pero sí, en cada distrito educativo debería existir mínimo un especialista en atención a la diversidad y educación inclusiva, porque tenemos la Dirección Nacional de Educación Especial. Entonces, de educación especial hay. Entonces deberíamos tener de esta área, de esta disciplina que es tan complicada, tan compleja, y que el país lo necesita. Claro. Quiero que sepan que en el censo nacional que se realizó en el 2010, estábamos hablando que en el país teníamos una población aproximada de un 12.41% con algún tipo de discapacidad. ¿Imaginan ustedes eso? Sí. Estamos hablando, en ese tiempo, en el 2010, estamos hablando de 1.400.000 y pico de personas. Hoy me imagino que tienen que existir más de 2 millones, y calcule que de esos 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, vamos a decir que tenemos un 60% de personas en edad escolar. O sea que, como quiera, son muchos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas con alguna discapacidad en edad escolar. Sépase bien, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se le debe asegurar el derecho a la educación, porque es el medio, el entorno que se debe ajustar al ser humano, no el ser humano ajustarse al entorno. Sí. José Emilio, el ministerio tiene espacios exclusivos para este tipo de educación, porque todos sabemos que un niño con una condición especial no capta el conocimiento al mismo ritmo que una persona normal. Entonces, por ende, tiene que estar en un entorno donde los demás quizás tengan una condición similar a la de él, para no sentirse como rezagado en otro ambiente en el cual puede, no sé, sentirse impotente o incapacitado de lograr algunas metas.
Bien, lo primero es que todas las personas, no importa la condición, colega, no importa la condición que tenga, somos normales. Si usted nació sin un dedo, usted es normal porque nació sin ese dedo, porque esa es su forma. Sí, es cierto. Ahora bien, si el ministerio no cuenta, es que debe contar, porque... O sea, debe haber... sí, es que debe existir. Ahora, a excepción de algunas enfermedades que son más complejas, no es lo mismo un caso de una persona que tenga una condición cerebrovascular y que esté en una cama. O sea, es difícil llevarlo con todo y camilla, pero una persona que tenga que moverse... Me refiero a su motricidad de bien. Pero, me refiero a que sea autista, que sea una... Sí, pero no importa. Un niño con una condición de autismo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener un especialista en el centro educativo junto con ese maestro o esa maestra que esté en el aula que acompañe al niño que tiene la condición. O sea, está bien que esté junto con otros niños. Sí, porque debe crecer juntos. ¿Sabe por qué? Porque él forma parte de la sociedad. Cierto. Y nosotros no podemos construir una isla para aquellos que tienen alguna condición de discapacidad. Eso es un abuso, eso es una falta de respeto y lo estamos sacando a ellos, no le estamos dejando la oportunidad de crecer juntos con otros. De hecho, es violatorio a los principios de los derechos humanos, porque esa persona tiene derecho a vivir en sociedad. ¿Y cómo tú vives en sociedad? Es mirando el comportamiento de otros, es observando qué hace el otro y qué hace aquel que yo tal vez no puedo hacer, y cómo el otro me ve a mí, me respeta como soy y me acepta como soy. ¿Comprenden? Entonces, eso es lo que necesitamos construir. En una escuela donde llega un joven que tiene una condición visual, bueno, entonces el centro educativo debe gestionar un experto, un maestro que acompañe a esos estudiantes que tienen esa condición visual, para que junto al otro maestro que está trabajando con aquellos que no tienen esa condición, sirva de complemento para que él también se sienta que es parte del proceso. Lo que pasa, doctor, perdón David, que sé que tú tienes otras inquietudes contra José Emilio, lo que pasa es que la inmensa mayoría de los padres que tienen niños con esa condición optan por inscribirlo en un colegio donde solo traten ese tipo de temas, para que esté junto con otros niños por el tema de que le pueden hacer bullying también en la escuela. Eso es lo que se ha hecho, y ya no podemos continuar bajo ese mismo esquema, porque las escuelas especiales ya deben pasar a otra etapa. Ya no necesitamos escuelas especiales, ya lo que necesitamos es escuelas que sean inclusivas, escuelas que tengan los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a ellas, que si van en silla de ruedas, si van en muletas, si van en lo que sea, que lleguen a su escuela, que los baños sean baños accesibles, que el niño o la niña llegue con su silla de ruedas hasta allí, que cuando llegue al aula, el niño sienta que esa aula es para él, pero que también es de los demás, porque vamos a tener los profesionales. Yo creo que con la inversión que se está haciendo en el sistema educativo a nivel nacional, pueden elaborarse políticas públicas que puedan beneficiar más a este sector tan vulnerable de nuestro país. Sabes que hablando tú sobre esas condiciones que deben existir en los planteles, recuerdo que Roberto Salcedo, cuando era alcalde, en algunos sectores, sobre todo el Naco, en Piantini, creo que colocaron algunas en las aceras, unas rampas para poder que esas personas con discapacidades pudiesen pasar por allí. Yo observé en Nueva York, por ejemplo, que los autobuses, o sea, lo que para nosotros son las onzas, tenían las guaguas venían, los autobuses vienen especializados para eso. O sea, una persona en silla de ruedas puede subirse, montarse al autobús sin que nadie lo ayude a subirse. Simple y llanamente el autobús está preparado para eso, para que la persona, o sea, con una rampa para que pero aquí desde el gobierno central estamos observando que ni siquiera eso se prevé. Entonces, cuando te escuché hablar sobre el asunto de que deben converger juntos allí, los jóvenes, los niños con discapacidades, y recuerdo que mi esposa impartía docencia en un centro educativo y donde estaban todos. O sea, estaban el que decimos que es normal y aquel que dice el profesor Carlisle que los que tienen esas condiciones no son anormales.
Son especiales. Son especiales, exacto. Entonces, porque la gente dice, no, espera. O sea, tienen una condición especial y déjame decirte que todos participaban. Mi esposa a veces me presenta videos, imágenes de esos jóvenes, de esos niños que ya hoy son jóvenes, pues ya en las universidades, inclusive algunos que tenían condiciones especiales. Sí, y realmente necesitamos educar para hacer un cambio un poquito en este sentido. Tú mencionabas esto de Estados Unidos. En muchos países, en Colombia, en México, se utilizan autobuses accesibles con esas rampas para que puedan acceder cualquier tipo de persona, y las aceras quedan al mismo nivel que la parte que tiene el autobús. Exacto. También para que puedan ellos con facilidad abordarlo. De manera que en el país estamos a tiempo, y por eso muchas instituciones, aprovechando el David, sí, varias instituciones nacionales e internacionales han visto bien en proponerme para seguir haciendo este tipo de trabajo y continuar elevando la voz a favor de este sector tan vulnerable y de profesionales que realmente necesitamos trabajar con este tema y llevar nuestra voz hasta el más alto nivel del país, que es el Palacio Nacional, para que sepan que nosotros estamos interesados en continuar elaborando políticas públicas a favor de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, con leyes que deberían reformularse, específicamente la ley 5-13, que tiene que ver con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Son leyes que hay que reformularla. La misma Ley General de Educación, la 6697, que no contempla, ya por la ambigüedad que tiene la misma, la parte de la inclusión educativa. Entonces, todos estos elementos necesitamos revisarlo para crear un marco legal que respalde la educación inclusiva a grandes rasgos. Mira, yo pienso que en la sociedad, José Milo, hay mucho prejuicio respecto a eso, porque tú le preguntas a 10 personas si sabe que en el Ministerio de Educación o en el sistema educativo público se está trabajando este tema, y te va a decir que lo ignora o que no sabe. Entonces quizás hace falta que también las autoridades competentes hagan una campaña, orienten a la ciudadanía y le digan que es un tema de interés. Que dejen la timidez, que dejen la timidez. Sí. Lo que pasa es que se está trabajando lento. Por ejemplo, en silencio. Cuando un adolescente, un niño, una niña tiene alguna condición de discapacidad y llega a un centro educativo y el centro no lo puede atender, lo que hacen es que lo refieren al distrito, y el distrito a su vez busca el apoyo en la regional. En cada regional del país tenemos un centro de atención a la diversidad, que espero que pronto se llame, en vez de Centro de Atención a la Diversidad, se llame Centro de Atención a la Diversidad y a la Inclusión, que en vez de CAT se llame CADI, para que sea más abarcador. Pero de esos centros, por ejemplo, en la Regional 10, nada más tenemos uno, y en esa regional tenemos 7 distritos. Y esa regional es grande. Ahí tenemos 7 distritos educativos. Sí. De manera que necesitamos continuar ampliando, pero no es crear centros CAT como ese, no, es simple, es seguir formando a los profesionales de la educación con herramientas de inclusión para que cuando el niño o la niña llegue al centro educativo ellos puedan atenderlo. Es eso lo que nosotros necesitamos. Pero eso que dice Wellington es una realidad, o sea, ni siquiera en el mismo sistema educativo se conoce mucho el K. Bueno, es real, pero no sé qué. O sea, hace falta directora de comunicación, una campaña en base a eso, que la gente conozca un poquito qué es lo que tiene educación, qué es lo que brinda educación para la población. Hoy que todo el mundo, David, perdón José Emilio, no tiene dinero para mandar un niño que padezca, por ejemplo, síndrome de Down, que sea autista, para mandarlo a un colegio especial. Claro que no. Quizás él le resuelve un problema a una familia pobre diciendo que el Ministerio de Educación tiene los profesionales adecuados, sí, exacto, bien formados. Que lo tiene, pues yo conozco varios, pero lamentablemente lo que pasa es que han sido muy tímidos. Lo que pasa es que los verdaderos promotores de este tipo de modelo educativo deben ser los que tienen los conocimientos.
Entonces, ¿por qué no surge este despertar? Porque los que se han formado en el área no están tal vez en una función la que deberían tener para ser promotores de este tipo de servicios. No, y que en vez de que el ministerio lo tenga sentado en una oficina allí, que no, o sea, desperdiciándose sus conocimientos, oye, vamos a ponerlo a funcionar, ¿eh? Entonces, es lo que digo, hay un recurso académico que no se está aprovechando. Alrededor, el especialista en atención a la diversidad, tenemos un promedio de 400 a nivel nacional, en cada provincia. Sin embargo, están en el mismo lugar que estaban antes de hacer la especialidad. Así no. Entonces así no se avanza. ¿Sabe cómo nos llenamos la boca? Solamente decir que nosotros en la región estamos por debajo de todos los países de la región en materia de educación. Y que no es así, ¿eh? No es así. Pero cada ministro que llega ahí, lo primero que le echa la culpa a los benditos maestros. Pero la calidad de la educación va muy ligada con lo que es la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Y por esa razón es que deben reforzarse todos los elementos, el mismo currículo. El currículo debe incluir una serie de elementos clave, el sistema de jornada escolar extendida, que los talleristas, para que en hora de la tarde puedan también. Ahora estamos con el tema de que las clases son a distancia, no como muchos dicen virtual, porque virtual es una cosa. Para que sea virtual necesita una plataforma. Estamos hablando de clases a distancia porque estamos utilizando herramientas tecnológicas, aplicaciones que están ahí, que no la creó ese sistema. Porque cuando yo utilizo WhatsApp o WhatsApp, como decimos acá en República Dominicana, para dar clase, estoy dando clase a distancia, no virtual. Ahora, cuando voy a Infotep, por mencionar una institución, y me inscribo en un curso virtual y trabajo con ellos, ahí sí estamos hablando de virtualidad, porque ellos tienen una plataforma totalmente digital, que usted no tiene que salir de su casa, de ahí, de su celular, de su tablet, PC, de su tablet. Ahí está todo, no tiene que los moverse, contenidos, tiene todo. está el aula, todo. Correcto, entonces estamos ahora en esto de las capacitaciones, estamos hablando de herramientas tecnológicas que se deben aprovechar, pero eso debe estar incluido en la malla curricular del docente cuando está haciendo su grado. Eso debe estar ahí. Esto de la atención a la diversidad y la educación inclusiva debe estar en la malla curricular como materia. Y estamos llevando nuestro proyecto, lo vamos a presentar en los próximos días al Ministerio de Educación Superior para que contemplen esos cambios, esos reajustes que debe hacerse a la malla curricular de todos aquellos que estudian educación. Si queremos cambiar la calidad de la educación, se debe cambiar ¿qué? La calidad de la malla curricular. Es ahí que comienza. Porque si tú no cuidas cuando la planta está creciendo, después que está grande, ¿cómo tú quieres que el ramo que se desvió para el vecino cambie de dirección? O sea, es imposible. Entonces, yo creo en eso y soy un apasionado de este modelo educativo, atención a la diversidad y la educación inclusiva. Tienen también que incluir al Ministerio de Educación Superior ahí para que concientice a todas las universidades de que en esos proyectos de reforma curricular deben incluir eso que estás planteando. Y es una pena, José Emilio, que el Estado invierta tanto dinero en la formación de buenos profesionales en esa área y luego entonces no le dé los espacios para que ellos pongan en práctica eso que aprendieron, y lo que sucede es que se desmotivan y se da la llamada fuga de cerebro, se van para otro sitio a aplicar su conocimiento. El que no se va fuera del país, pues se va a una universidad privada. Eso es lamentablemente. Entonces, yo creo que es el momento para que el ministro de Educación, que llegó un hombre de educación, porque los otros habían sido administradores simple y llanamente, no un hombre de educación. Esperamos que Fulcar pues se siente con ustedes, que reúna a ese grupo, a ese equipo que pueda prepararse para que entonces también den de ese conocimiento que han recibido, de los recibidos de tu mano, de eso te damos. Así es, esperamos que en los próximos días estaremos tomando la cita con el señor ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar Encarnación, y en calidad de coordinador docente nacional que soy, tengo el interés de seguir aportando al país, porque los conocimientos que he recibido en otros países en términos de educación inclusiva,
quisiera aplicarlo aquí para que la calidad de nuestra educación mejore de manera significativa. Qué bueno. Bueno, gracias José Emilio por compartir con nosotros. A ustedes también las gracias por acompañarnos hasta esta hora. Así que invitamos a que mañana no se pierda una vez más Al Despertar.